A las 9:28 de la mañana, en el quinto día de un crucero de 7 noches que había zarpado desde Nueva Orleans, el altavoz del barco pidió a una pasajera llamada Desiree que se presentara en recepción. El anuncio se escuchó en todas las cubiertas, en el buffet, en la piscina, en el paseo exterior, en cada camarote. Casi 2.900 personas lo oyeron mientras desayunaban, y apenas 11 levantaron la vista. A las 10 lo repitieron. Para entonces, la tripulación ya recorría los pasillos en parejas, abriendo cada compuerta posible, las cubiertas de los jacuzzis, los compartimentos de los botes salvavidas, las puertas de las escaleras de servicio. A las 11, la piscina se había quedado en ese silencio particular que se forma cuando 1000 desconocidos empiezan a escuchar al mismo tiempo. Ella tenía 31 años, era estilista en Memphis, Tennessee, llevaba 11 días casada, y esa era la primera vez en su vida que veía el mar. Su tarjeta llave no había abierto ni una sola puerta del barco desde las 12:04 de la madrugada. Su celular seguía cargándose en el camarote. Sus zapatos de la noche anterior estaban junto a la cama. El capitán giró el barco a las 2 de la tarde y navegó durante 11 horas siguiendo la ruta nocturna hacia atrás, con la guardia costera coordinando y 2 buques mercantes desviados para ayudar en un tramo de mar abierto más grande que algunos países pequeños. No encontraron nada. Ni ese día, ni esa semana, ni nunca. 11 días antes de subir por esa pasarela, Desiree había firmado un documento que convertía a su esposo en el único beneficiario de una póliza de vida por $750.000. Él tardaría 7 años en poder cobrarla. Desiree pasó 9 años parada detrás de una silla de peluquería en Memphis. En ese tiempo construyó 2 cosas, una agenda de clientas reservada con 3 semanas de anticipación y $18.400 en una cuenta que nadie más podía tocar. Ambas cosas requerían la misma virtud, paciencia, y la paciencia era, en esencia, todo lo que ella era. Creció en el barrio de Orange Mount, la segunda de 3 hermanos, en una casa sostenida por su madre, Gwendolyn, que trabajó 22 años procesando reclamos de seguros y mantenía un huerto en el patio que todo el vecindario conocía. Su padre entraba y salía de sus vidas, hasta que un día dejó de entrar. Gwendolyn crió a 3 hijos con un solo sueldo y una hilera de tomates, y jamás habló del tema con nadie. Desiree era la estable. Su hermano mayor tenía talento y problemas casi en la misma proporción, y su hermana menor, Renata, era la graciosa. Desiree, en cambio, era la que siempre estaba donde decía que estaría, a la hora exacta, durante sus 31 años de vida. Empezó a peinar en la cocina de su madre a los 14 años. A los 19 ya tenía licencia. A los 22 alquilaba una silla en un salón de la Avenida Park. A los 26 tenía su propio local dentro de un complejo de salones, con su nombre en vinilo dorado que ella misma había cortado, y una clientela construida cabeza por cabeza. Era buena de una forma que no necesitaba anunciarse. Mujeres manejaban desde pueblos vecinos solo para sentarse en su silla. Había hecho el peinado de bodas de algunas clientas y, años después, el de graduación de sus hijas. Su silla era de esas donde se dicen cosas que no se dicen en ningún otro lugar. Cobraba lo justo y ahorraba con disciplina. Cada semana entraba algo a la cuenta. $50 en una semana floja, 200 en una buena. Esa cuenta tuvo distintos propósitos con los años. Primero una casa, después un segundo puesto de trabajo con una aprendiz, y finalmente, desde que cumplió 28, una boda. Porque para entonces ya existía Marlon. Marlon vendía autos en un concesionario de la ciudad, y era, según el testimonio unánime de cualquiera que hubiera pasado más de 5 minutos con él, el hombre más simpático de cualquier sala en la que entrara. Y no era un truco, o mejor dicho, era un truco tan constante que dejaba de importar si lo era. Recordaba nombres, recordaba los nombres de los hijos y hasta de las mascotas de sus clientes. Fue el primero o segundo mejor vendedor de ese lote durante 6 años seguidos, y lo lograba sin presión, porque su método consistía en hacer sentir a cada comprador que estaban del mismo lado, negociando juntos contra el concesionario. Tenía 30 años cuando conoció a Desiree en una cena de cumpleaños organizada por un amigo en común. Esa noche, él pasó horas hablando con la mujer más mayor de la mesa, una tía abuela que alguien había llevado. Desiree lo observó hacerlo y sacó una conclusión que le tomaría 6 años desmontar.
que era divertido de una manera que su vida nunca había sido. Él conocía a todo el mundo. Sabía qué gerente de piso en qué casino les mandaría bebidas gratis. La vida junto a Marlon tenía el ritmo de pequeños privilegios constantes. La mejor mesa, el trago extra, el lugar de estacionamiento que aparecía de la nada. Y para una mujer que llevaba 12 años siendo la responsable, toda esa ligereza se sentía como unas vacaciones pagadas de tener que estar siempre a cargo. A su madre le caía bien, hay que decirlo, porque Gwendolyn ha tenido 7 años para reconciliarse con eso. Marlon arregló el portón de la casa sin que se lo pidieran. La llamaba Miss Gwen, y lo decía en serio. Comía 2 platos de lo que fuera que ella cocinara, y le preguntaba por el huerto. Gwendolyn dijo alguna vez: «Miré a ese hombre durante 6 años, y lo único que entendí mal de él fue todo». Se mudaron juntos al 3er año, a un departamento ligeramente más lujoso de lo que cualquiera de los dos necesitaba. El compromiso llegó al 5.º año. Se lo propuso en el mismo restaurante donde se habían conocido, en la misma mesa, con medio salón de belleza presente, Renata llorando, y todos coincidiendo en que había sido perfecto. El fondo de la boda ya sumaba $18,400, casi todos ahorrados por Desiree. Nunca fue un secreto, tampoco un reproche. El dinero de Marlon llegaba en oleadas, meses de comisiones altas y meses secos, y Desiree era quien guardaba. Así funcionaba la pareja, como en tantas otras donde alguien sostiene el ancla. La fecha se fijó para junio del año siguiente. Y en octubre anterior a esa fecha, la cuenta dejó de ser real. El pueblo casino quedaba a 40 minutos al sur, cruzando la frontera estatal, y Marlon iba desde antes de conocer a Desiree. Durante años fue exactamente lo que aparentaba: $100 de apuesta, de regreso antes de medianoche. El personal del casino lo conocía. También ahí era encantador. El cambio llegó de a poco, y después de golpe. Una gran victoria en la primavera de ese año, $11,000 en una mesa de blackjack que jamás le contó a Desiree, porque ya tenía planes para ese dinero. Fue lo peor que pudo pasarle, porque le enseñó una sensación. Para octubre, iba 2 veces por semana. Para octubre, tenía 2 líneas de crédito del casino, y un hábito de adelantos en efectivo. Y las pérdidas ya se habían comido sus comisiones, después sus ahorros, y luego empezaron a comerse lo que no era suyo. Tenía acceso al fondo de la boda, no por robo, sino por confianza. Desiree lo había agregado como titular conjunto en el verano, cuando el salón de eventos pidió un depósito, porque eso es lo que significa comprometerse con alguien. Entre octubre y enero, en 14 retiros distintos, Marlon sacó 17,200 de los $18,400 del fondo, y los perdió en las mesas. Desiree se enteró el 3 de febrero, en una tienda de vestidos de novia, cuando una tarjeta fue rechazada frente a su hermana. Si se quiere entender qué clase de mujer era, basta con ver lo que hizo después. No armó una escena en la tienda. Se disculpó con la vendedora, le dijo a Renata que era un error del banco, manejó a casa con las manos firmes en el volante, sacó los estados de cuenta y se sentó en la mesa de la cocina durante 2 horas. Después llamó a su madre y le dijo 4 palabras. «Mamá, él lo apostó. Guarden esa mesa de cocina y guarden el número 18.400, porque todo lo que sucede 18 meses después, en la cubierta 10 de un barco, empieza justo ahí». Esa misma noche lo echó de la casa. No hubo gritos. Renata, que llegó a las 9 con comida y se quedó hasta las 2 de la madrugada, describió el departamento como más silencioso que un velorio. Desiree tenía los 14 retiros ordenados por fecha sobre la mesa. Cuando Marlon llegó, ella señaló la silla de enfrente. Él se sentó, miró los papeles y no negó ni una sola línea. Lloró. Y según todos, incluida Renata, ese llanto era genuino. Esa es la parte más difícil de entender sobre hombres como Marlon. El arrepentimiento no era falso, simplemente no estaba conectado a nada. Llegaba, inundaba todo, era completamente sincero, y no cambiaba absolutamente nada, porque nunca estuvo conectado al mecanismo que toma las decisiones. Le contó lo de la gran victoria, le contó lo de las líneas de crédito, le dijo que estaba enfermo, lo único verdadero que dijo esa noche, y le dijo que buscaría ayuda, cosa que jamás hizo. Ella se quedó con la llave del departamento. Se quedó también con el anillo, algo que a Renata le pareció extraño, hasta que Desiree lo explicó en una sola frase. «Yo pagué más de este anillo que él». Durante 11 semanas estuvieron separados.
Desiree canceló el salón de eventos y perdió el depósito. A sus clientas les dijo que la boda se había pospuesto, que es la palabra que usan las mujeres en esa silla cuando todavía no están listas para la otra palabra. Los domingos iba a lo de su madre, y se sentaba en el huerto sin hablar del tema, y Gwendolyn no la obligaba. Según su propia hermana, poco a poco empezaba a estar bien de nuevo. Esa es la parte que más le cuesta a la familia recordar. Hubo 11 semanas, en la primavera de ese año, en que Desiree estaba realmente fuera de esa relación. Había sobrevivido lo peor que una pareja pudo haberle hecho. Tenía 30 años, su local, sus clientas, su nombre en vinilo dorado en la puerta, y la cuenta volvía a empezar desde $1,100 que eran completamente suyos. Hay algo más sobre esas 11 semanas, y le pertenece a Renata. Ella tenía 26 años, e hizo algo en ese periodo que nunca se ha perdonado haber frenado. Contrató, a través de una conocida que hacía investigaciones para un estudio jurídico, un informe sobre Marlon por $200. Lo que llegó era escueto pero real: 2 cuentas de crédito de casino, un gravamen de un prestamista sin registro claro, y una demanda civil antigua por una deuda que él jamás había mencionado. Renata guardó esa carpeta durante 9 días, tratando de decidir cómo entregarle a su hermana, que apenas empezaba a recuperarse, un documento que básicamente decía: el hombre que amas es peor de lo que imaginas. Y en esos 9 días, Desiree empezó a volver a la vida. Las cenas de los domingos, una risa en el salón que alguien mencionó. Renata tomó la decisión que toma tanta gente: esperar, porque seguramente ya no haría falta, porque seguramente aquello había terminado. Entonces él regresó con un cheque de gerencia en la mano, y 15 días después, cuando Renata entendió que la carpeta sí hacía falta, su hermana ya estaba comprometida de nuevo, y no había forma de mostrarla sin que pareciera sabotaje. La guardó. Terminó en manos del FBI en el primer mes tras la desaparición, y hoy forma parte del expediente judicial. Renata ha dejado de preguntarse si habría cambiado algo, porque esa pregunta no tiene piso donde pararse. En mayo Marlon volvió, y volvió rico. Se presentó en el salón un martes, algo deliberado, porque el martes era su día tranquilo, y él conocía su agenda mejor de lo que ella imaginaba. Llegó de traje, dejó un sobre su estación con un cheque de $19,000, el fondo restaurado, más 600 que él llamó intereses, exactamente el tipo de gesto que solo funciona en la persona para quien fue diseñado, y traía una historia, y era buena. Dijo que el juego había terminado, 91 días limpio, con la ficha de una reunión de apoyo para probarlo, ficha que era real, porque efectivamente había ido 4 veces, que es justo lo que hace un hombre inteligente. Dijo que el dinero no venía de apuestas, sino de un socio del concesionario que lo había metido en un negocio de reventa de autos de subasta desde el estado vecino hacia compradores en Texas, que ahora era socio de ese negocio, y que había pasado 11 semanas convirtiéndose en el hombre que ella siempre había merecido. El cheque era real, el negocio no. Lo que sí era real era un préstamo. $41,000 de un prestamista privado ligado al mundo del casino, de esos que prestan a quienes los bancos rechazan, con condiciones que nadie pone por escrito. 19,000 de ese dinero fueron al sobre su estación de trabajo. El resto fue a donde siempre iba todo. Marlon le había pedido dinero al prestamista más peligroso que existe para devolverle a la mujer que había desvalijado y así reactivar la boda. Porque en esas 11 semanas, Marlon había hecho algo más. Había conocido a Erika. Ella tenía 28 años y trabajaba en el área de atención a clientes frecuentes de uno de los casinos. Lo conocía de vista desde hacía 2 años antes de conocerlo de otra manera. Era astuta, ambiciosa en un lugar de techo bajo. Bajo juramento, años después en una corte federal, declaró que cuando la relación comenzó en marzo, él le dijo que estaba soltero, y que para junio ella ya sabía que no lo estaba. Se quedó de todas formas. Lo que creía, porque él se lo repetía, era que la boda era un problema en vías de resolverse, que había dinero atado a esa relación, que necesitaba 1 año. Se lo dijo a Erika 3 días después de que Desiree lo hubiera aceptado de vuelta. Desiree lo aceptó de vuelta por las razones por las que las mujeres suelen hacerlo. Y cualquiera que quiera sentirse superior por eso puede ir a sentirse superior a otro lado. Él había devuelto cada $1 con intereses. Tenía una ficha de 90 días. Tenía un negocio del que podía hablar durante 1 hora con detalles concretos. Hojas de subasta, costos de transporte.
un comprador con nombre y apellido en Texas. Había hecho lo que supuestamente un mentiroso no puede hacer, restituir lo robado, y ella estaba cansada de ser la mujer cuya boda se había pospuesto. Sus amigas la escucharon decirlo. Tenía 30 años, había hecho todo bien toda su vida, y la única vez que apostó por una persona en lugar de un plan, había terminado explotándole en la cara en una tienda de vestidos frente a su hermana. Y ahí estaba él, devolviéndole esa apuesta con intereses. Gwendolyn solo le hizo una pregunta: ¿de dónde había salido exactamente ese dinero? Desiree repitió la explicación de Marlon. Gwendolyn la miró un momento y dijo: «Está bien». Y ha pensado en ese «está bien» todos los días durante 7 años. La boda volvió a programarse para junio del año siguiente, y en enero previo, Marlon trajo a casa el seguro. Lo hizo bien, porque todo lo hacía bien. No era simplemente una póliza, era un plan de adultos, presentado en una carpeta de una agencia. Se casaban, iban a comprar una casa en 2 años, el negocio lo tenía viajando a Texas 2 veces al mes, y si algo le pasaba en la ruta, quería que ella estuviera cubierta. Esa fue la excusa. La mayor parte de la carpeta hablaba de asegurarlo a él. Su póliza era de 500.000, la de ella de 750.000. Cuando preguntó por qué la de ella era más alta, él ya tenía la respuesta lista. El ingreso de ella era el estable, el local, las clientas, la agenda llena. Si perdían ese ingreso, la casa perdía más. Es un argumento real, los agentes lo repiten todos los días. Era verdad, y fue elegido justamente porque era verdad. Firmaron en enero. Marlon quedó como único beneficiario de una póliza de $750.000 sobre la vida de Desiree, 5 meses antes de la boda, y los papeles quedaron guardados en un cajón, tan comunes como una garantía de electrodomésticos. Para ese enero, él ya debía $52.000 al prestamista, porque el préstamo tenía condiciones, y las condiciones se acumulaban, y el negocio de reventa de autos solo existía como una historia sostenida con utilería prestada, y el prestamista había comenzado, del modo educado en que empiezan estos hombres, a preguntar por fechas de pago. Se casaron el 14 de junio, frente a 110 invitados. Todos coinciden en que fue una boda hermosa. Renata fue madrina. Gwendolyn lloró vestida de lavanda durante los votos. Desiree se peinó a sí misma, porque no confiaba en nadie más de esa ciudad para hacerlo mejor, y tenía razón. Existe una fotografía de esa noche, los dos en la mesa principal riendo de algo que dijo el padrino, la mano de Marlon sobre la de ella, imagen que circuló en cada cobertura que este caso tuvo después. Mucha gente que no sabe nada más de esta historia conoce esa foto. La luna de miel fue su regalo, e insistió en organizar cada detalle. 7 noches por el Caribe Occidental, saliendo desde Nueva Orleans, un viaje fácil desde Memphis, sin vuelos, camarote con balcón, 2 escalas en itinerario. Él mismo reservó el crucero. Lo pagó, técnicamente, con dinero que técnicamente no era de nadie. Hay un detalle sobre esa reserva que la fiscalía usó durante medio día de juicio, 7 años después. Marlon reservó el crucero en febrero, con 4 meses de anticipación, desde su propia laptop, y el historial de navegación sobrevivió porque la laptop seguía en el departamento cuando finalmente llegó la orden de allanamiento. Revisó 11 itinerarios distintos antes de elegir uno, y los filtros de búsqueda que aplicó, preservados en ese historial, no eran los de un hombre planeando una luna de miel. Filtró específicamente itinerarios con 2 días completos de navegación en mar abierto. Abrió los planos de cubierta de 4 barcos distintos, y pasó, según testificó el perito forense, 40 minutos en una sola noche de febrero estudiando exclusivamente los planos entre la cubierta 9 y la cubierta 10. Estudió la ubicación del camarote. Estudió qué había arriba y qué había detrás. La defensa argumentó, con razón, que un hombre planeando una luna de miel también estudia planos de cubierta, y eso fue justamente lo que volvió la evidencia tan silenciosamente terrible. Cada cosa que Marlon hizo para planear un asesinato era indistinguible de un hombre planeando un regalo, y el jurado tuvo que sentarse una tarde entera con lo delgada que resulta esa línea. Desiree nunca había subido a un barco. Se lo contó a 4 clientas distintas en su última semana en el salón, que jamás había visto el mar salvo desde un avión, y que se había comprado 3 trajes de baño. Una de esas clientas dijo después que hablaba de ese viaje como habla un niño del último día de clases.
Su última jornada completa en el salón fue el miércoles previo a la boda, y sus compañeras le organizaron una despedida con torta y un cartel. Existe un video de 4 minutos grabado con el celular de una colega. Ella está en su propia silla, por una vez siendo consentida, riendo, cuando alguien fuera de cámara grita preguntando si tiene miedo del barco. Y en esa grabación, que se reprodujo en la sentencia y obligó a la corte a hacer un receso, ella responde: «Chica, lo único que me da miedo es el agua, que Marlon se quede con el océano. Yo voy a estar en ese barco, donde está la comida». Todos ríen. Ella ríe. La cámara se desvía hacia la torta. Manejaron hasta el puerto el 20 de junio, 6 días después de casados. El barco zarpó a las 4 de la tarde del día siguiente con 2.900 pasajeros a bordo, incluida una estilista de Memphis, que había ahorrado 2 veces para esa vida. Los primeros 3 días existen hoy en unas 400 fotografías, porque Dassery documentó ese viaje como se documenta algo que se esperó toda una vida. Fotografió el camarote, las toallas dobladas como animalitos, el balcón, sus propios pies sobre el balcón, la estela del barco al atardecer. Fotografió a Marlon dormido en una reposera con la boca abierta, con el pie de foto 6 años de esto por delante, que recibió 200 comentarios, la mayoría después de lo ocurrido. Llamó a su madre desde una playa en la segunda escala, y Gwendolyn podía escuchar el mar de fondo. Le contó que había estado en el océano, de verdad adentro, que no se parecía en nada a una piscina, y que ahora entendía por qué la gente hablaba tanto de eso. Esa llamada duró 11 minutos, y Gwendolyn la ha repetido en su cabeza más veces de las que le ha contado a nadie. Marlon, según todos los testigos recopilados después meseros, una pareja con la que cenaron 2 veces, el camarero del camarote, se mostró atento, gracioso y visiblemente enamorado. Le compró una pulsera en tierra. Se levantó temprano una mañana y esperó 20 minutos en la fila del café, solo porque ella había mencionado que le gustaba una bebida en particular. También, en el primer día de mar abierto, dio una caminata solo por la cubierta 10 popa, a las 11 de la noche, algo que a nadie le pareció extraño porque no era nada. Un hombre caminando su cena. Las cámaras que lo captaron caminando captaron a cientos de personas haciendo lo mismo. Existe una fotografía de él en esa cubierta, de día, sonriendo, con el golfo plano e inmenso detrás. Ella le puso como descripción, mi esposo, 2 palabras, la primera vez que las escribía. Él le había pedido que subiera con él. Hacía calor, había viento, no había nada arriba. Y ella misma se lo escribió a Renata esa tarde. Me arrastró hasta arriba de todo para nada. No hay sombra. Es la única fotografía de él en esa cubierta. La 4ª noche fue la segunda cena de gala, y hay una fotografía tomada por el mesero. La última fotografía, a las 9:47 de la noche. Desiree lleva un vestido verde, el cabello recogido. Marlon lleva una camisa color vino con cuello negro, llamativa, la camisa de un hombre que vende cosas. Ambos sonríen. La mano de ella descansa sobre su brazo. Ella publicó la foto a las 9:52 con 3 emojis de palmera. Lo que sigue es el registro propio del barco durante las 3 horas siguientes, reconstruido después con tarjetas llave y cámaras, y vale la pena recorrerlo minuto a minuto, porque la libertad de Marlon dependió durante 7 años de cuán ordinario luce ese registro. Un adolescente de 15 años estaba en esa cubierta esa noche, y no debía estar ahí. A las 11, se escondía detrás de una estructura de escaleras en la popa de la cubierta 10, un rincón que había descubierto en 4 días, fuera del alcance de las cámaras, porque llevaba un vaporizador que su madre no sabía que tenía, y estaba rompiendo un toque de queda por más de 1 hora. Guarden ese dato, porque no importa por 7 años más, y después importa más que nada. 10:40 de la noche. Salen juntos del comedor, sin apuro, ambos en cámara. 11:15. Un bar en una cubierta inferior. Una cámara los capta en una mesa alta. Testigos los describieron tranquilos, quizá como se ponen las parejas al 4.º día de 7. Marlon firmó 2 rondas. El registro muestra que el segundo trago de Desiree quedó casi intacto, dato que importa por lo que él diría después. 11:58. Los ascensores delanteros, ambos en cámara. Ella lleva los zapatos en la mano, algo que cualquier mujer entiende de inmediato, y que Internet leyó como escritura sagrada durante 7 años. 12:04 de la madrugada.
La cámara del pasillo de camarotes los capta doblando hacia su sector. Y aquí está el detalle sobre el que giró toda la investigación original. Su camarote quedaba a 4 puertas dentro de un corredor lateral corto, que la cámara no cubría. En cámara, doblaron juntos la esquina. Después de eso, el registro se apaga, por diseño de la propia arquitectura del barco. 12:51. La tarjeta de Marlon abre la puerta del camarote desde afuera, lo que significa que había salido en algún momento después de las 12:04 sin ningún registro de cámara ni de tarjeta, cosa posible porque las puertas de camarote no registran salidas, solo entradas. Luego desaparece del registro durante 23 minutos, 1:14. Su tarjeta vuelve a abrir la puerta del camarote. Alrededor de la 1, en la cubierta 10, popa, un hombre salió al exterior. El chico no se movió, porque alguien que se esconde de las cámaras asume que todo el mundo lo está buscando a él. El hombre no buscaba a nadie. Llevaba algo cargado bajo y torpe contra el cuerpo, y caminó hacia la baranda de babor. A unos 12 metros, se quedó un momento, y después dejó caer eso por encima de la baranda. No hubo sonido. Eso es lo que el chico jamás pudo superar, que lo que fuera que cayó de un barco de ese tamaño, desde esa altura, con ese viento, no produjo ningún sonido que llegara hasta la cubierta. Estaba, y después los brazos del hombre estaban vacíos, y el mar siguió pasando como si nada. El hombre miró hacia un lado de la cubierta, después hacia el otro, después entró de nuevo. El chico se lo contó a sus padres al día siguiente, en el almuerzo, mientras la tripulación aún recorría los pasillos en parejas. Les dio la hora, el lugar, lo que había visto, y su voz empezó a hacer algo extraño hacia el final del relato. Su madre miró a su padre. Después dijo, «¿Viste a un hombre tirar una bolsa?» Su padre dijo que no iban a meterse en nada estando en medio del océano, que el chico había estado fuera del camarote a la 1 de la madrugada, y que iban a terminar las vacaciones y punto. Tenía 15 años. Hizo lo que sus padres le dijeron. Lo hizo durante 7 años. A las 7:40 de esa mañana, Marlon llamó a recepción y dijo que su esposa no estaba en el camarote, y que no la encontraba. Estaba tranquilo en esa llamada. La grabación sobrevivió, y se reprodujo en el juicio 7 años después. El jurado escuchó a un hombre preguntar, con voz serena, si tal vez ella tenía una cita en el spa que él desconocía. El barco hizo lo que hacen los barcos. Se activó un código. Su fotografía llegó a cada departamento. La tripulación recorrió el barco 2 veces de punta a punta, en parejas, abriendo cada espacio posible. La tarjeta de ella no se había usado en ningún lugar del barco después de las 12:04 puros. Su celular seguía cargando en el camarote. Sus zapatos de la noche anterior estaban junto a la cama. Para media tarde, el capitán había girado el barco, y durante 11 horas navegaron sobre la propia ruta nocturna, con la guardia costera coordinando y 2 buques mercantes desviados para ayudar en un área de mar abierto del tamaño de un país pequeño. Gwendolyn se enteró por teléfono a las 4:15 de la tarde, desde una mujer del equipo de atención de la naviera, amable, leyendo un guión. Gwendolyn resume esa llamada en una sola frase. No dejaba de decir la palabra caída al agua. Y yo seguía esperando que llegara a la parte donde la habían encontrado. Renata manejó hasta la casa familiar con las balizas puestas. Para las 6, la casa estaba llena, como se llenaba para todo. Para las 8, Gwendolyn había hecho lo que todos esperaban de ella, dejar de llorar, y empezar a anotar. Vuelos, el nombre de la mujer del equipo de atención, el número de caso, preguntas numeradas en un cuaderno espiral que eventualmente se convertirían en 9 cuadernos. La familia manejó hasta el puerto al día siguiente, y esperó en el muelle a que el barco regresara 2 días después, porque tras terminar la búsqueda, retomó su itinerario en reversa, y volvió a puerto. 2.900 pasajeros bajaron por la pasarela con sus maletas y su bronceado, pasando frente a una familia de Memphis, parada detrás de una barrera. Renata dice que ver a esa gente pasar arrastrando sus valijas fue el momento en que entendió que el mundo iba a seguir moviéndose de inmediato, con ellos o sin ellos. En algún lugar de esa multitud, aunque nadie lo sabía todavía, había una familia de 4 y un adolescente de 15 años que miró hacia esa familia detrás de la barrera y bajó la vista. No se encontró nada, ni esa noche ni en los días siguientes ni nunca. La versión de Marlon, dada al oficial de seguridad del barco esa mañana y al FBI 3 días después, fue esta. Habían discutido en el bar por dinero, nada grave.
De regreso en el camarote, la discusión había continuado. Ella había bebido, y cerca de la medianoche había tomado su tarjeta y salido a tomar aire, como a veces hacía en casa, y él la había esperado y después había salido a buscarla. La entrada de las 12:51, según él, era su regreso de esa primera búsqueda sin encontrarla, tras lo cual se había quedado dormido, molesto, asumiendo que ella seguía caminando por la cubierta. Se despertó a las 7, y ella nunca había vuelto. Cada elemento verificable de esa historia se sostenía. El personal del bar confirmó una tensión tranquila. El registro de tarjetas encajaba. El punto ciego del corredor significaba que ninguna cámara podía confirmar ni descartar que Desiree hubiera salido viva de ese camarote. Y la palabra que él colocaba con suavidad en cada relato, bebida, disgustada, hacía su trabajo en silencio, y la familia lo sintió de inmediato. Gwendolyn se sentó en una sala de reuniones 8 días después, y les dijo a 2 agentes federales que su hija tenía un límite de 2 tragos desde adulta, y que había un segundo cóctel intacto en cámara, y que lo que fuera que ese hombre estuviera insinuando debía decirlo en voz alta para que se pudiera reír de él. Él nunca lo dijo en voz alta. Ese era el diseño, porque una muerte en alta mar de un ciudadano estadounidense en un barco zarpado de un puerto estadounidense es jurisdicción federal. El FBI sí abrió un expediente, y los agentes que lo trabajaron no eran ingenuos. Vieron el seguro. Lo revisaron en el primer mes. Una póliza de $750,000, con 18 meses de antigüedad. Esposo como único beneficiario. Vieron el historial de apuestas, porque esos pueblos casino generan papeles. Lo entrevistaron 2 veces, ambas voluntariamente, con abogado presente. Y ambas veces lloró, y respondió todo. Lo que no tenían era un cuerpo, un testigo, una escena del crimen, ni una sola pieza de evidencia física de que se hubiera cometido un delito. Tenían a un hombre cuya esposa había caído por la borda en medio de la noche, en aguas internacionales, en el único entorno del planeta que no guarda nada, sin escena, sin cámara, sin vecino, sin rastro. Un agente que trabajó el caso lo resumió años después: saber es gratis. Teníamos un corredor ciego, 23 minutos y un océano. El expediente pasó a inactivo antes de cumplirse un año. La conclusión oficial fue que Desiree había caído al mar, causa indeterminada. 2.900 pasajeros volvieron a sus vidas. Una familia volvió a su casa en las afueras, y un chico de 15 años se guardó lo que había visto en su cuarto y cerró la puerta. Sus padres nunca lo mencionaron de nuevo, y él tampoco. Y en Memphis, un hombre comenzó la parte de su plan que nunca se molestó en investigar, y es la parte que finalmente lo destruyó, porque Marlon había cometido el crimen perfecto, y el crimen perfecto tiene una falla que nadie te cuenta. Si no hay cuerpo, no hay muerte, no legalmente. Una persona caída al mar es una persona desaparecida, y una aseguradora no paga $750,000 por una persona desaparecida. Para cobrar, Marlon necesitaba que un tribunal declarara muerta a su esposa. Y una declaración judicial requiere una petición, y una petición requiere evidencia, y la evidencia requiere testimonio bajo juramento, transcrito, conservado. El océano se había tragado la escena del crimen exactamente como él había planeado. Y entonces el papeleo empezó a construir una nueva. El reclamo se presentó 19 días después de que el barco atracara. 19 días. Gwendolyn lo descubrió mucho después, durante el proceso judicial, y dice que ese número fue lo que le quitó el techo al duelo y puso furia en su lugar. El memorial de su hija fue un sábado. El jueves siguiente, un hombre que había estado parado en ese memorial, sostenido por 2 primas de Desiree, ya tenía un abogado presentando papeles por una póliza de $750,000. La aseguradora hizo lo que hacen las aseguradoras cuando una mujer sana de 31 años desaparece en el mar 18 meses después de firmar una póliza, y días después de su boda. No dijo que no. Dijo, demuéstralo. Para pagar un beneficio por muerte, la empresa exigía prueba de fallecimiento. No había certificado de defunción, porque no había cuerpo, porque no había muerte reconocida por ningún registro civil, solo un número de caso de la Guardia Costera y la palabra desaparecida. La carta de la aseguradora, cortés como un bisturí, invitaba al señor a presentar una declaración certificada de muerte emitida por un tribunal competente. Así que Marlon fue a la corte a pedir que declararan muerta a su esposa, y esa fue la trampa que él mismo construyó sin darse cuenta,
Y vale la pena detenerse aquí, porque es el verdadero final de esta historia, llegando 5 años antes de tiempo, disfrazado de trámite. El Estado, como la mayoría, presume muerta a una persona desaparecida tras un periodo de años, pero permite una declaración anticipada cuando las circunstancias de la desaparición ponen a la persona en peligro específico. Caer por la borda de un barco en medio del Golfo es el caso de Manuel. Sus abogados estaban confiados, y con razón. Pero una petición es un litigio, y la aseguradora tenía derecho a impugnarla, y lo hizo. No porque esperara ganar, sino porque impugnar compraba lo único que el dinero suele comprar en una muerte sospechosa: testimonio bajo juramento del sospechoso mientras todo aún estaba fresco. Marlon fue interrogado 2 veces, 11 horas en total, en una sala de conferencias, bajo juramento, con una taquígrafa registrando cada palabra. Se desempeñó bien, todos coinciden en eso: consistente, dolido, paciente con preguntas ofensivas. Pero 11 horas son 11 horas, y un hombre bajo juramento tiene que comprometerse con los detalles. Se comprometió con la línea de tiempo, la discusión menor, los tragos de ella, 3 según él, 2 según el registro del bar, 1 intacto, el camarote a las 12:04, ella saliendo alrededor de las 12:30, su búsqueda entre las 12:51 y la 1:14. Y ahí, la abogada de la aseguradora, una mujer metódica, le preguntó exactamente dónde había buscado en esos 23 minutos. Y Marlon, necesitando que su búsqueda sonara exhaustiva, la recorrió cubierta por cubierta: el bar, el casino, el paseo exterior, la piscina, y dijo que había subido hasta las cubiertas superiores, porque a Desiree le gustaba el aire de la noche. Le preguntaron cuál cubierta superior. Él dijo, la 10. Caminé la 10. Ambos lados. Ella no estaba ahí, no había nadie ahí. Esa frase quedó en la página 211 de la segunda declaración, guardada en una sala de archivos durante 5 años, esperando a un joven de 22 años que en ese momento tenía 15, porque el día en que ese joven contó su historia, esa frase dejó de ser una coartada y se convirtió en una confesión de geografía. Un hombre ubicándose a sí mismo bajo juramento, voluntariamente, en la cubierta exacta, del lado exacto, en la ventana exacta en la que un testigo vio a un hombre junto a la baranda. La declaración de muerte se otorgó 2 años y medio después de que el barco atracara. La aseguradora, sin más opciones, pagó los $750,000, y esto fue lo que ocurrió con ese dinero, porque la aritmética termina siendo su propio veredicto. Los honorarios legales, entre la petición y la impugnación, se llevaron más de 100,000. El prestamista se cobró lo que se le debía, que para entonces, con 3 años más de intereses, superaba los 140,000, y cobró primero y completo, porque era el único acreedor que no mandaba cartas. Deudas atrasadas, el departamento, 2 autos y 18 meses de un estilo de vida sostenido a crédito se llevaron casi todo el resto. Marlon mató a su esposa por $750,000 y terminó, según el cálculo posterior del gobierno, con unos 90,000, a cambio de la vida entera de una mujer, 11 horas de testimonio bajo juramento, y una deuda saldada con un prestamista en un pueblo de casinos. Lo que fueron esos 7 años para Marlon, visto desde afuera, es todo un estudio de actuación, porque él no se escondió. Y esa fue la decisión de un hombre que entendía exactamente cómo funciona la sospecha. Volvió al concesionario en menos de 2 meses. La gerencia estaba incómoda, el equipo de ventas estaba dividido, pero él seguía siendo el mejor cerrador del lote. Y el duelo, resulta, no descalifica para las ventas. Algunos clientes lo sabían, y algunos pedían específicamente atenderse con él por eso mismo. Desarrolló, según varios colegas, una manera estudiada de responder cuando le preguntaban. Un párrafo breve y digno, los ojos bajos, un segundo de silencio, y vuelta al valor de entrega del auto usado. Y nunca variaba. Un vendedor dijo que fue justamente esa falta de variación lo que, con el tiempo, lo hizo pasar de la compasión a algo más frío. Mantuvo la foto de Desiree en su escritorio durante 2 años. Asistió al primer aniversario luctuoso en el salón de eventos, se quedó atrás, se fue temprano, y Gwendolyn no le dirigió la palabra, y él nunca volvió a aparecer. Contaba siempre la misma historia, en la misma forma, una discusión que lamentaría para siempre, una esposa que salió a tomar aire,
Un remordimiento constante por no haber ido a buscarla antes, perfectamente calibrado. Suficiente culpa para sonar honesto, nunca suficiente para ser evidencia. Erika se mudó con él a un nuevo departamento en la primavera siguiente. Fueron cuidadosos, sin fotos, sin anuncios. Pero es una ciudad pequeña disfrazada de ciudad grande. Y Renata se enteró en menos de un mes, y la familia entendió entonces, con total claridad, lo que todavía no podían probar. Gwendolyn pasó esos años negándose a que el caso se cerrara. Llamaba a la oficina del FBI el primero de cada mes, y cuando el agente asignado cambiaba, aprendía el nombre del nuevo y lo llamaba a él. Guardaba una caja, los estados de cuenta del primer episodio de apuestas, la fecha de la tienda de vestidos, los nombres de la pareja con la que Desiree cenó, impresiones de cada mensaje que su hija envió desde el barco. Daba entrevistas a cualquier medio serio que se lo pidiera. Marcaba el 14 de junio cada año en el salón de eventos. El local de peluquería mantuvo el vinilo dorado en la puerta durante 4 años porque el dueño del complejo se negó a quitarlo, y repetía la misma frase a cada periodista, cada podcast, cada cámara, durante 7 años, hasta que se volvió casi su firma. Mi hija no cayó de un barco. Alguien que sabe algo está allá afuera, y yo seguiré aquí cuando se canse de cargarlo. Lo que esos 7 años significaron para Gwendolyn se mide mejor en los cuadernos, 9, con espiral, fechados, cada llamada a la oficina federal anotada con lo que se había dicho, cada aniversario del zarpe marcado, cada periodista que llamó, clasificado en 2 listas que ella misma tituló Serios y Buitres. Una página entera dedicada a la pareja con la que Desiree cenó en el barco, a quienes ella misma localizó al segundo año y visitó manejando 5 horas, porque eran las últimas personas, aparte de él, que se habían sentado a una mesa con su hija, y quería escuchar todo lo que recordaban. Recordaban el vestido verde, y que Desiree les había mostrado fotos del salón. Mantuvo activa la línea del salón durante 2 años, pagándola de su bolsillo, porque las clientas seguían llamando para reservar sin saber, y no soportaba que llegaran a un número muerto. Escuchaba cada mensaje y devolvía algunas llamadas ella misma, y algunas de esas mujeres siguieron presentes en su vida, y hoy siguen yendo cada junio al banco, con el nombre de su hija. El chico se cansó de cargarlo en el 7º año. Lo que esos 7 años fueron para él es más difícil de documentar, porque un adolescente que reprime algo no deja cuadernos. Lo que existe es esto. Sus notas bajaron ese otoño, y después se recuperaron. Dejó la natación competitiva, algo que practicaba desde los 9 años, y le dijo a su entrenador que había perdido el interés. Sus padres lo aceptaron, porque, ¿cuál era la alternativa? Nunca más. En 7 años, volvió a subirse a un barco, algo que nadie en su familia notó como patrón, hasta que se volvió evidencia en un tribunal, cuando la defensa le preguntó si era justo decir que esa noche no lo había afectado mucho, dado que no se lo había contado a nadie, y él respondió que había construido toda su vida desde los 15 años alrededor de mantenerse lejos del agua, y que lo había hecho tan silenciosamente que ni él mismo se había dado cuenta hasta ese momento. Se lo contó a su novia a los 19 años. Su nombre nunca se hizo público, y ella nunca ha hablado. Él siempre aclara que ella no hizo nada malo. Se lo dijo a las 2 de la madrugada, como algo que ya no podía cargar solo 1 hora más. Y cuando ella le dijo que probablemente no era nada, él se sintió agradecido, porque probablemente no es nada, era exactamente el permiso que llevaba 4 años esperando que alguien le diera. Su madre lo dijo primero, su novia lo dijo segundo. Hizo falta una extraña, mirando a una cámara en un documental, decir voy a seguir aquí, para que alguien por primera vez implicara lo contrario, que probablemente sí era algo, y que alguien estaba esperando que apareciera. Tenía 22 años, ya no estudiaba, trabajaba en construcción con la empresa de su tío, y le había contado a una sola persona en su vida, a los 19, de madrugada, quien le había dicho con suavidad que probablemente no era nada, porque eso es lo que se dice. En octubre de ese 7º año, una plataforma de streaming lanzó un documental de 3 episodios sobre personas desaparecidas de cruceros. El caso de Desiree era el 2º episodio. Gwendolyn participó. Marlon, a través de un abogado, se negó. El chico ni siquiera lo estaba viendo con intención. Estaba de fondo mientras comía en su departamento. Y entonces el episodio llegó a la última fotografía, la del mesero, las 9:47 de la noche, el vestido verde, la camisa color vino con cuello negro, y dejó de comer.
Lo describió después en una sola frase, que cualquiera que haya reprimido un recuerdo reconocerá. No lo recordé. Simplemente ya estaba ahí de golpe, como si hubiera estado parado detrás de mí todo este tiempo. La camisa, la contextura, el rostro, 7 años más joven, junto a una baranda a 12 metros en la oscuridad. El episodio terminaba con Gwendolyn mirando a cámara y diciendo su frase, y un número de línea de denuncias. El chico se quedó con esos 6 días. Fue honesto sobre esos 6 días. Buscó después, bajo juramento, si un adolescente de 15 años que no había dicho nada podía meterse en problemas. Investigó el caso. Leyó que el esposo había cobrado el seguro, se había vuelto a casar con su novia, y que la familia no había obtenido nada, ni siquiera una conclusión oficial. Al 7º día llamó a su madre, y esta es la conversación que cierra el círculo que sus padres abrieron en aquella cubierta de piscina, 7 años atrás. Su madre lo escuchó durante 10 minutos. Después le dijo, en voz baja, que había pensado en aquel almuerzo del barco más veces de las que él imaginaba. Y que se había equivocado. Y que se había equivocado a propósito, porque tenía miedo. Y que el miedo se había sentido como protegerlo a él, cuando en realidad la estaba protegiendo a ella. Le dijo, llama esta noche. Y yo manejo hasta allá y me siento contigo mientras lo haces. Llamó a la línea de denuncias a las 9:40 de esa noche. Dio su nombre, cosa que la mayoría de quienes llaman no hacen, y dijo una frase que el agente de recepción marcó antes de que terminara de hablar. Estuve en ese crucero hace 7 años, y cerca de la 1 de la madrugada de la noche en que esa mujer desapareció, yo estaba escondido de las cámaras detrás de la estructura de escaleras de popa en la cubierta 10. Y vi a un hombre con camisa color vino oscuro dejar caer algo por la baranda de babor, y puedo decirles que no hizo ningún ruido. Cubierta 10, lado de babor, la 1 de la madrugada, página 211. Caminé la 10, ambos lados. No había nadie ahí. Si se les puso la piel de gallina, esa es la reacción correcta. El FBI trata una pista de 7 años como se trata un boleto de lotería que un extraño te entrega en un estacionamiento, con cuidado y sin entusiasmo, porque casi todas resultan inútiles. Esta sobrevivió cada prueba que le aplicaron. El joven se sentó para una entrevista formal 11 días después de aquella llamada con su madre, y dio 4 horas de declaración. Los agentes hicieron lo que se hace con un testigo que llega tarde, buscar los detalles que no pudo haber sacado del documental, porque todo lo que apareció en el documental quedó contaminado en el momento de emitirse. Había 3 detalles clave. Sabía que ese rincón detrás de la estructura de escaleras existía y quedaba fuera del alcance de las cámaras, algo que nunca se había hecho público, porque nunca le había importado a nadie hasta que los planos originales de cobertura de cámaras lo confirmaron exactamente. Un punto ciego en la cubierta 10, popa, babor. Eso no se aprende viendo televisión, solo se aprende parado ahí. Sabía que el hombre había mirado hacia ambos lados de la cubierta después, primero hacia popa, después hacia proa, lo cual no es nada salvo que es el comportamiento de alguien que está revisando, y un joven de 22 años inventando un recuerdo no inventa su coreografía, y tenía la frase que llevaba más tiempo cargando, que lo que fuera que cayó por esa baranda no hizo ningún ruido. El agente se detuvo en ese detalle. Un mentiroso te da un chapoteo, porque eso es lo que enseñan las películas. La ausencia de sonido es el tipo de detalle que solo el mar te enseña una vez, en persona. Después sacaron la declaración jurada, y una agente que había heredado las llamadas mensuales de Gwendolyn 3 años antes, y que respondía cada una de ellas, puso la página 211 al lado de la declaración del testigo, y entendió que el caso había cambiado de forma. La propia coartada de Marlon lo ubicaba en la cubierta 10, lado de babor, dentro de esa ventana de tiempo. Había jurado que no había nadie ahí. Alguien estaba ahí, a 12 metros, conteniendo la respiración. Pero una camisa, una contextura y 90 segundos en la oscuridad, vistos por alguien que en ese momento tenía 15 años, no condenan a un hombre por sí solos, y todos los involucrados lo sabían. Lo que el gobierno necesitaba era el interior del plan, y eso los llevó, en enero del 8º año, hasta Erika. Ella tenía 35 años para entonces. Se habían casado en silencio 4 años atrás, en un juzgado, con 2 testigos. Había dejado el casino y trabajaba en nómina para una empresa de logística cerca del aeropuerto. Quienes la conocían describían a una mujer que había conseguido lo que esperaba y no parecía particularmente ganadora por eso. Esto es lo que Erika había hecho realmente 7 años antes, y es la diferencia entre saber algo y ser parte de algo.
En la investigación original, los agentes la habían entrevistado como un nombre en el teléfono de Marlon. Ella les dijo que eran conocidos casuales del casino, y esta es la frase que le cambió la vida, que él la había llamado desde el barco esa noche, cerca de la 1 de la madrugada, angustiado por una discusión con su esposa, y que había sonado normal, preocupado, como un esposo cualquiera. Esa llamada nunca existió. Los registros satelitales jamás la respaldaron, pero en su momento sonó como una amante inflando su propia importancia, y quedó archivada. 2 días después de que el barco atracara, siguiendo instrucciones de Marlon, ella había borrado una conversación completa de 14 meses, y le había dicho que estaba eliminada. No lo estaba. Muy pocas cosas lo están de verdad. Quedó guardada dentro de una copia de respaldo en la nube de un teléfono que ella cambió 3 años después. Y cuando una orden judicial finalmente llegó al servidor correcto, en el 8º año, esa conversación reapareció completa, con fecha y hora, sin ambigüedad. La mayor parte era una infidelidad, que no es delito. 3 fragmentos eran otra cosa. En abril, antes de la boda, él había escrito: «Un año después de esto, todo queda limpio, y somos solo nosotros. Necesito que confíes en mí, y no preguntes. 2 semanas antes del crucero. Cuando vuelva, las cosas van a ser diferentes. No me escribas mientras estoy de viaje, ni una vez. Lo digo en serio». Y el día en que el barco atracó, a las 11:20 de la mañana, antes siquiera de salir manejando del puerto: «Borra todo hoy. No me llames hasta que yo te llame». Ella lo borró a las 11:34. El equipo federal puso todo eso frente a Erika en una sala de reuniones, junto con la declaración falsa que había firmado 7 años atrás, y le explicó su situación, que era genuinamente terrible. Mentirle a agentes federales es un delito grave. Destruir evidencia en una investigación federal es un delito grave. Y un jurado mirando «no me escribas mientras estoy de viaje» al lado de una mujer muerta bien podría preguntarse si ella había sido novia o cómplice. Le dieron 1 semana. Su abogado dijo que usó 4 días, y que lo que finalmente la decidió no fue la exposición legal, sino el documental, que había visto sola el otoño anterior, específicamente los 11 minutos de Gwendolyn en pantalla. Se había casado con un hombre bajo la promesa de que 1 año arreglaría todo, y había pasado 7 sin preguntar qué era exactamente lo que se había arreglado, y le dijo a su abogado que estaba cansada de una forma que dormir no podía curar. Lo que esos 7 años fueron para Erika está en un intercambio de su propio testimonio, y es lo más cerca que este caso llega de una respuesta sobre ella. El fiscal le preguntó por qué nunca le había preguntado a Marlon qué había pasado en el barco. Ni en la primera semana, ni en 7 años, ni una sola vez. Los registros telefónicos y su propio testimonio coincidían en eso. 2 personas no conviven 7 años alrededor de una esposa muerta sin hablar de ella por accidente. Erika dijo: «Porque solo había 2 respuestas posibles, y podía vivir sin saber, pero no podía vivir con ninguna de las 2 respuestas». El fiscal le preguntó cuándo lo había sabido, no sospechado, sabido, y ella dijo: «La mañana en que atracamos, las 11:20 borra todo». No borras todo sobre un ahogamiento. Lo había sabido desde la primera mañana. Se casó con él de todas formas, 4 años después, en un juzgado, y nunca lo ha explicado, y el gobierno nunca la obligó a hacerlo, porque su acuerdo no exigía que rindiera cuentas de su corazón, solo de sus actos. Erika se declaró culpable de declaraciones falsas y obstrucción. Aceptó 21 meses, y testificó para la fiscalía. Marlon fue arrestado el 3 de junio en el mismo concesionario donde había vuelto a vender autos, frente al equipo de ventas de un jueves cualquiera, 11 días antes de lo que habría sido su 8º aniversario de bodas. Dijo una sola cosa en el auto policial, y los agentes la anotaron. Ella se calló. No pueden probar que no fue así. Durante 7 años, eso había sido cierto. Gwendolyn testificó el tercer día del juicio, durante 50 minutos, y no la interrogaron sobre el matrimonio ni sobre el dinero, porque esa no era su evidencia para dar. Le preguntaron sobre el límite de 2 tragos y el cóctel intacto en la cámara del bar, y sobre la historia de su hija con el agua, porque la defensa llevaba 7 años apoyándose, con calma, en la idea de una mujer bebida y molesta. Y la fiscalía decidió derribar esa insinuación en pleno tribunal, con la persona que la había conocido más tiempo que nadie. Gwendolyn declaró que su hija nadaba como una piedra y lo sabía.
que tenía una cautela de toda la vida frente al agua, de la que la familia siempre se burlaba con cariño, que se quedaba en la parte baja de la piscina en cada reunión familiar durante 30 años, y que el hecho más confiable sobre Desiree en un barco de noche era que jamás se acercaría sola a una baranda abierta por ningún motivo sobre esta tierra. Después el fiscal le preguntó qué había dicho su hija en la última llamada desde la playa, y Gwendolyn la repitió, que había estado en el océano, de verdad adentro, y que por fin entendía por qué la gente hablaba tanto de eso, y le pidió al jurado notar que Desiree había necesitado toda una vida, una boda, y a su madre al teléfono, para meterse en agua hasta la cintura, de día. 2 jurados lloraban. La defensa no la contrainterrogó, porque hay testigos a los que simplemente no se toca. El juicio duró 19 días en una corte federal, y el caso de la fiscalía fue una trenza de 3 hebras, porque así se ve una acusación construida desde cero. La primera hebra fue el dinero, y fue implacable en su simpleza. La fiscal llevó al jurado desde una mesa de blackjack hasta una cuenta de boda vaciada, hasta un préstamo privado de $41.000, hasta una póliza de $750.000 firmada 5 meses antes de la boda, hasta un reclamo presentado 19 días después de un memorial. Y lo hizo con fechas sobre una sola línea de tiempo que permaneció en pantalla casi una semana entera. En algún punto del medio estaban los mensajes: 1 año después de esto, todo queda limpio. La segunda hebra fue Erika, que estuvo en el estrado 1 día y medio, y que no actuó, lo cual la hizo devastadora. Confirmó la instrucción de no escribirle. Confirmó la orden de borrado. Atraca a las 11:20, borrado a las 11:34. La defensa le preguntó si alguna vez había escuchado a Marlon decir que pensaba hacerle daño a su esposa, y ella dijo que no, y eso no lo ayudó, porque la fiscal se puso de pie en la repregunta y le hizo una sola pregunta más: ¿qué entendía usted que iba a ser diferente cuando él volviera? Y Erika miró la mesa un largo momento y dijo, en una sala completamente silenciosa, que ya no iba a haber esposa. La tercera hebra fue el joven de la cubierta. Testificó el día 11, con 23 años, en un traje que su madre le había ayudado a comprar, y la defensa hizo exactamente lo que tenía que hacer. Estaba oscuro, eran 12 metros, 7 años, tenías 15 años, estabas escondido, estabas vapeando. ¿Cuánto tiempo realmente miraste? ¿90 segundos? ¿60? Él no se quebró y tampoco exageró. Y ese fue todo su poder. Aceptó que estaba oscuro. Aceptó que no podía jurar sobre un rostro a esa distancia de noche, solo sobre una contextura y una camisa. Y entonces la fiscal proyectó la declaración jurada en pantalla. Caminé la 10, ambos lados, no había nadie ahí, junto al plano de cámaras que mostraba el único punto ciego en esa cubierta, y le pidió al jurado sostener 2 cosas al mismo tiempo: un acusado que juró que la cubierta estaba vacía, y un joven que las cámaras nunca vieron, parado en el único lugar donde una persona podía estar sin ser vista, observándolo. O el testigo nunca estuvo ahí, en cuyo caso no podía haber sabido que ese rincón existía, o estuvo ahí, en cuyo caso Marlon, bajo juramento, años antes de que nadie supiera que había un testigo, había dicho la verdad sobre todo excepto sobre lo que estaba haciendo. El alegato final de la defensa fue el océano mismo, sin cuerpo, sin causa de muerte, sin evidencia forense, una tragedia reinterpretada como asesinato porque una madre no podía aceptar un accidente. Fue el mismo argumento que había sostenido durante 7 años. La última testigo del juicio fue la agente que había heredado las llamadas de Gwendolyn, y la fiscalía la usó para un solo propósito: el mapa. En una pantalla, lado a lado, el plano de la cubierta 10 con su único punto ciego marcado en rojo, la ventana de la tarjeta entre las 12:51 y la 1:14, la declaración del joven, el rincón, la baranda de babor cerca de la 1, y la página 211. Caminé la 10, ambos lados, no había nadie ahí. La agente declaró que en 7 años, a lo largo de 2 investigaciones, el gobierno jamás había hecho público el mapa de cobertura de cámaras, ni el rincón ciego, ni esa página de la declaración. La defensa le preguntó si era posible que el testigo simplemente estuviera equivocado o mintiendo. Ella dijo que siempre era posible, y que por eso la agencia había pasado 9 meses tratando de derribar su relato antes de acusar a nadie, y que ese relato tenía una sola propiedad que no lograron superar: todo lo que él agregó, y que se podía verificar, se verificó,
Y lo único que agregó que nunca se podría haber verificado, que no hizo ningún ruido, es exactamente el tipo de detalle que nadie inventa. El jurado deliberó 13 horas repartidas en 2 días. Gwendolyn estaba en su asiento 40 minutos antes de tiempo el segundo día, vestida de lavanda, el color de la boda, algo que Renata entendió sin que se lo explicaran. Cuando la portavoz dijo la palabra, la sala hizo el sonido que hacen las salas, y Gwendolyn no lo hizo. Renata le tomó la mano. Marlon se puso de pie para escuchar el veredicto, de traje gris, sin mostrarle nada al jurado. 2 filas atrás, un joven de 23 años que se había quedado hasta el final con su madre al lado, se cubrió el rostro con las manos. Y su madre, la misma que alguna vez le dijo que había visto a un hombre tirar una bolsa, puso su mano en la espalda de su hijo y miró al frente, hacia la nada, cargando lo que fuera que estuviera cargando, con todo derecho a hacerlo. Culpable de asesinato en primer grado, dentro de la Jurisdicción Marítima Especial de los Estados Unidos. La portavoz del jurado dijo después que la premeditación se sostuvo, para ellos, en 3 fechas que escribieron en su pizarra y jamás borraron. La póliza en enero, 1 año, en abril. Borra todo, a las 11:20 de la mañana. Marlon fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Hoy tiene 51 años. Nunca ha admitido nada. En su única declaración durante la sentencia, habló 40 segundos sobre el duelo y sobre haber sido fallado por el sistema, y Gwendolyn permaneció inmóvil durante todo eso, porque se lo había prometido a sí misma. El dinero terminó como siempre iba a terminar. La regla que impide a un homicida beneficiarse de su crimen se activó. La aseguradora demandó, obtuvo sentencia por los $750.000 completos, y recuperó apenas una fracción, porque la mayor parte ya se la habían comido los abogados años atrás y un prestamista de un pueblo casino, al que nunca se acusó de nada, y nunca se acusará. Lo que sí se recuperó pasó por la herencia hacia la familia de Desiree. Gwendolyn nunca ha dicho el monto, ha dicho que no alcanzaría ni para el vinilo dorado. Gwendolyn se encontró con el joven una sola vez, en un pasillo fuera de la corte, al día siguiente de su testimonio, con su madre detrás de él. Él trató de disculparse por los 7 años. Ella contó esa historia exactamente una vez, en el podcast que cubrió el veredicto, y nunca más. Le dijo, bebé, tenías 15 años, y hombres adultos en ese barco no vieron nada, y agencias enteras cerraron el expediente, y un hombre adulto se sentó en una declaración y mintió durante 11 horas. Tú eres la única persona en toda esta historia que todavía tenía que crecer, y creciste. La madre del joven lloró en ese pasillo. Gwendolyn no. Queda una pieza más del veredicto, y le pertenece a la gente común de esta historia, de la que hubo exactamente una pareja en ese barco. La pareja con la que Desiree cenó 2 veces asistió al juicio. A nadie le hizo falta citarlos más de una mañana. Su evidencia era pequeña, una tensión en un bar, pero se quedaron los 19 días completos, sentados 2 filas detrás de Gwendolyn, porque habían cenado 2 veces con una mujer en su luna de miel. Y resultó ser la amistad más cercana que Desiree hizo en su última semana de vida. Cuando llegó el veredicto, la esposa de esa pareja puso su mano sobre el hombro de Gwendolyn desde la fila de atrás. Y las 2 familias han cenado juntas cada junio desde entonces, y eso no es evidencia de nada, y está en esta historia porque Gwendolyn pidió que estuviera en cada versión que se cuente de ella. Ha dicho, desconocidos vieron reír a mi bebé el último martes que estuvo viva. Los mantengo cerca. Eso es todo lo que el océano me dejó, y los mantengo cerca. Desiree no tiene tumba. Ese es el hecho dentro del cual vive la familia, y ningún veredicto lo cambió. El mar fue elegido exactamente por eso. Es el único lugar en la tierra que no guarda escena, no deja herida, no devuelve nada, y en ese único punto, él tuvo razón para siempre. Hay un banco en un parque cerca de la calle donde vive su madre, con su nombre grabado, y ahí va la familia cada 14 de junio, y cada año Renata le hace gratis el peinado a la hija de alguna clienta, porque su hermana lo habría encontrado gracioso y exactamente correcto. El local del salón hoy es otra cosa. El dueño del complejo guardó el vinilo dorado en un cajón de su oficina durante años. Y cuando llegó el veredicto, se lo envió a Gwendolyn por correo, dentro de un sobre reforzado con cartón, con una nota que decía, ella construyó esto, yo solo le alquilé la pared. Marlon creyó que el océano era el cómplice perfecto, y como océano, lo fue. Tomó lo que él le entregó, y no se lo contó a nadie.
Lo que nunca entendió es que el mar fue lo único de su plan que sí funcionó, y que todo lo que tuvo que hacer a causa de eso, cada formulario, cada juramento, cada instrucción a una mujer con un teléfono, fue una escena que él mismo construyó en tierra firme, página por página, durante 7 años, con sus propias manos. El agua se quedó con ella, el papel se quedó con él.